Juro. Su nombre, por favor, sus apellidos, su edad, su estado y su profesión. Cristóbal Ricardo Montoro Romero, edad 68 años, profesión diputado en el Congreso, economista, profesor de Hacienda Pública y diputado en el Congreso. ¿Conoce usted a alguno de los acusados? Sí. ¿Tiene con ellos alguna relación de amistad, enemistad, de consanguinidad, afinidad? No. ¿Algún vínculo laboral? Nada. No, los conozco de haber... ¿Ha estado usted procesado alguna vez? No. Bien, pues responda, por favor. Espera un segundito. Sí. Va a responder a las preguntas que le formule la acusación popular, que es quien le ha propuesto. Antes que nada, quisiera decirle que el hecho de haber sido citado usted por la mañana y, sin embargo, practicar el interrogatorio, el examen de su declaración testifical por la tarde, ha obedecido a la prolongación de los testimonios anteriores, exclusivamente a eso. Así que le pido disculpas por el retraso y apelo a su comprensión. ¿Ha dicho usted que jura decir la verdad? Sí. Vale. Sí. Conteste, por favor, a las preguntas de la acusación popular. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes, señor Montoro. ¿Recuerda usted un informe de 27 de abril del 2018 que presentó ante el excelentísimo señor instructor en esta causa? Sí, claro. Este es el informe que me acompaña, tengo en la mano. Bien, en ese informe se habla de que se estableció un sistema finalista de control de pagos certificados. Yo quería preguntarle si, porque no lo dice en el informe, al menos yo no lo he encontrado, si del total importe asignado en el año 2017 como fondos a Cataluña procedentes del Estado, el 100% o parte de esos fondos se sometió a ese sistema finalista de control de pagos certificados. Así es, claro que se sometió, porque todos los fondos de la Generalitat de Cataluña estaban sometidos a ese control que no solamente fue finalista, sino que también lo que garantizaba era la legalidad de la utilización de esos fondos. Bien, solicito de la sala que se le pueda exhibir al señor Montoro el documento que he fijado en la ruta como número 3. Le explico, este es el certificado del secretario de Estado de Hacienda de 30 de enero del 2018 y es para aclarar una cierta contradicción que hay entre esas cantidades finalistas y las que aparecen. Sí, ve usted ahí un cuadro. Sí. Bien, el total de fondos que aparecen asignados a Cataluña en el año 2017 es de 28.534 millones. Sin embargo, de esa cantidad, como cantidades finalistas, según el cuadro, solamente aparecen 2.060 millones. Esto quiere decir, le pregunto, si el resto, 26.474 millones, no estaba sujeto a este sistema finalista de control de pagos certificados o simplemente es una definición o una denominación para el cuadro económico. No, eso está claro que todo el conjunto de fondos estaba sujeto y estaba controlado de acuerdo con sus fines. Eso es así. Hay que tener en cuenta que a partir de septiembre del año 17 implantamos para la Generalitat de Cataluña un sistema que no se había utilizado nunca en España, que lo que implicaba era un control absoluto de todos los pagos, de todos los créditos utilizados por el sistema presupuestario de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, eso quiere decir que, en definitiva, todos los fondos estaban controlados. Bien, quería solicitar de la sala ahora que se le exhibiera el documento que en la ruta he fijado como número 4. Es un informe de Guardia Civil, el 034 bis de 25 de mayo de 2018, porque hace referencia a las cantidades supuestamente malversadas, para que conteste una pregunta al respecto. A ver, por favor, si lo podemos ampliar. A ver si lo encuentro yo aquí. Vale.
no hay ninguna contradicción en el sentido siguiente. No, si me permite un momentito, sí, le había fijado el 5.000, folio 5.699, pero si lo sube un poquito al 5.698, porque es un punto completo. No tanto. A partir del 5.3, eso es, comparte del folio 5.699, comparte, porque continúa el párrafo. Si puede ser un poco... Es que es para que se entienda completamente el párrafo. Un poquito más, por favor. Si puede ser. Bien, ahí. En esa conclusión, en el punto 5.3 que estamos viendo, se concluye por la Guardia Civil que la Generalidad abonó la cantidad de 1.605.039 euros como pagos que se hicieron desde la Generalidad a organización, promoción y celebración del referéndum. Yo quiero preguntarle, señor Montoro, si esa cantidad coincide con la información que usted tiene procedente de los técnicos de Hacienda que se destinó o se desvió a los fines que indica este informe. Sí, debo aclarar que estos informes, tanto el de la Guardia Civil como los informes y las investigaciones de las fiscalías, de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía del Supremo, de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, todos esos informes han contado con el asesoramiento de personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública, asesoramiento de personal muy cualificado que se constituyó un equipo humano para asesorar la realización de esas investigaciones, insisto, investigaciones policiales, investigaciones judiciales. Lo que debemos entender es que una cosa es el control presupuestario y contable y otra cosa son las investigaciones que se llevan adelante pues, en tribunales, en fiscalía, etcétera. Esto ocurre con todo tipo de investigaciones administrativas. Cuando se detectan algún tipo de irregularidad en esas investigaciones, se denuncia, que es lo que hace el Ministerio de Hacienda y Función Pública durante el año 17. Hay hasta 4 denuncias de la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Fiscalía General del Estado y otras 3 denuncias a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Y, por tanto, no se limita el trabajo, la labor del Ministerio a denunciar, sino que lo que hace es acompañar esas denuncias con la prestación de técnica del personal que ha estado asesorando en la elaboración de esos informes. Por tanto, es perfectamente compatible. Ocurre, para entendernos, con el fraude fiscal exactamente igual, ¿no? Ante un asunto de esta envergadura, de la magnitud, como está juzgando este tribunal, pues es evidente que la obligación del ministro era facilitar los recursos humanos y esos recursos humanos para llevar adelante esas investigaciones se facilitaron y la persona que lideró esos recursos humanos es la abogada jefe del Ministerio de Hacienda y Función Pública y por tanto es una persona del máximo nivel, de la máxima cualificación que insisto, ha asesorado la elaboración de todos esos informes. Bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta, por favor? Con la venia. Señor Montoro, usted era ministro de Hacienda y, por lo tanto, presidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De ese Consejo de Política Fiscal y Financiera formaba parte también el señor Junqueras, en su condición ¿de qué? De consejero de Economía de la Generalitat. El señor Junqueras asistió durante los años 2006 y 2017, ¿asistió con regularidad a las sesiones de ese Consejo? ¿Lo recuerda? Sí, no siempre. Sí que yo promovía esa presencia y en ese sentido alguna vez fue sustituido también por el consejero, entiendo, de Justicia, creo recordar, en alguna de esas sesiones. Pero mi interés político es que estuviera presente la Generalitat en esos consejos. Sí, pero la verdad es que la coincidencia con su calendario parlamentario justificaba algunas ausencias. ¿Usted recuerda haberse reunido con el señor Junqueras a mediados del año 2017? ¿Perdón? Usted, si recuerda haber estado reunido con el señor Junqueras
a mediados del 2017. ¿Recuerda alguna reunión con él? Sí. ¿Dónde? Bueno, estuve reunido a comienzo de 16 en el Ministerio, que vino a visitarme, y a renglón seguido estuve también reunido con él en la sede de Fomento del Trabajo en Barcelona, y también he estado reunido con él con la vicepresidenta del Gobierno de España, con doña Soraya Sáenz de Santamaría, también han tenido una reunión conjunta. Por lo menos esas tres son las que recuerdo. ¿Usted recuerda si a mediados de julio del 2017 se tomó alguna decisión de controlar de forma más intensa las cuentas de la Generalitat con la finalidad de establecer un sistema de reporte mucho más semanal? Antes era algo mensual. ¿Se recuerda? No, claro. No es que lo recuerde, es que fui el responsable de promoverlo en el Gobierno. Entonces, ahí lo que hicimos en el Gobierno de España fue promover 3 grados de control. El primero fue en noviembre del 15, antes de que se constituyera el Gobierno de la Generalitat de entonces, pero como resultado de las elecciones. Ese fue un control de legalidad, para entendernos. Un control en el que se obligaba a la Generalitat a informar sobre la ejecución de todo su presupuesto y, por tanto, era un control que excedía lo que iba a ser la utilización de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica. Ese control está vigente desde, insisto, noviembre del año 15, antes de que se formara ese Gobierno. Bueno, lo que ocurre con ese control... Yo le he preguntado por el del 2017. Eso es. Lo que hacemos en el 2017, por eso decía, pero también para su mejor comprensión me remontaba al 15, lo que hacemos es precisamente convertir ese control, que era mensual, en semanal. Y eso lo hacemos en el mes de julio ante los anuncios de que por parte de la Generalitat se va a convocar un referéndum y ante los anuncios insistentes que, por tanto, pues ahí se puede incurrir en una manifiesta ilegalidad, y ante la posibilidad de que se hubiera utilizado en parte al menos la partida presupuestaria dedicada a eventos electorales en el presupuesto de la Generalitat. Y esto es lo que hizo que lo que hicimos fue aumentar el control y obligar a que la Generalitat nos remitiera esa información semanalmente. ¿Le consta o recuerda usted si a mediados de septiembre el señor Junqueras le envía una carta a usted como ministro de Hacienda en la que se desentiende de enviar cualquier información? Sí, claro. No es que lo recuerde, es que otra vez insisto. Sí, entiendo el argumento, pero precisamente lo que hace el Gobierno como reacción al 6-7 de septiembre, a las medidas que toma el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y como reacción a la carta que me envía entonces el vicepresidente Junqueras, es no contestar esa carta. Contestamos con una nueva iniciativa. ¿En qué consistió esa nueva iniciativa? Esa iniciativa en un control... era otro acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Exacto. Amparándonos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y abrigando esa decisión en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que es la potestad que da la ley. Por cierto, esta intervención y el amparo lo hace este Tribunal Supremo también, porque esa decisión que establecimos, que fue establecer un control absoluto, como no se había hecho nunca en España. Bueno, ya no se había hecho el del 15 tampoco, pero nunca se había hecho una intervención de un control de pagos hasta el punto de que sustituimos a la propia Administración Autonómica, de manera que los proveedores eran pagados por la Administración General del Estado contra, por supuesto, las propuestas presupuestarias de la comunidad autónoma. Por tanto, estamos hablando de... ¿Qué justificación le dio el señor Junqueras en esa carta? En esa carta me dijo que más información. En esa carta me venía a decir que al amparo de las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento Autonómico se sentía desligado de la obligación de someterse al deber de información al Gobierno de España. Por eso les decía que la reacción del Gobierno no fue responder con una carta, sino con una decisión. ¿Usted recuerda unas declaraciones
que prestó al diario El Mundo, o que tuvieron su eco en el diario El Mundo, en el mes de abril del 2018? Sí. ¿Recuerda usted lo que decía exactamente o lo que dijo exactamente? Sí, bueno, este es el motivo también de lo que fue la instrucción, lo que fueron las aclaraciones relativas a la instrucción que se estaba desarrollando en este Tribunal Supremo. Sí, claro, que me acuerdo perfectamente. Y en esas declaraciones, por ejemplo, lo que afirmo es que yo mismo veo indicios de prevaricación. ¿En dónde los veo? En el que unos funcionarios públicos están convocando a un acto para el que abren locales públicos. Esa es la figura a la que me refiero. ¿Y eso qué significa? Pues que, evidentemente, se están utilizando recursos públicos en un fin que ha sido declarado ilegal judicialmente. Por tanto, para mí, a mi entender, obviamente, porque las calificaciones le corresponde al tribunal, existe motivo claro de prevaricación. Eso es lo que digo en esas declaraciones. Sí, pero y también hay un apartado de esas declaraciones o unas frases que fueron muy publicitadas y de las cuales se sacaron conclusiones, y es la razón por la que el instructor le pide ese informe, el magistrado instructor del Tribunal Supremo. ¿Recuerda exactamente esas frases? Sí, la frase venía a decir que, como ya estaban intervenidos, la Generalitat ya estaba intervenido con el control de pagos, que sucintamente he descrito, pues no tenía posibilidad de convocar un referéndum con un presupuesto. Es que no tenía posibilidad. Y, por tanto, yo lo que quería transmitir es a todos los españoles que no podía hacerse materialmente esa convocatoria de un referéndum, aparte de por el hecho ilegal en sí mismo, porque la autoridad convocante no tenía presupuesto. Y entonces, ¿qué clase de convocatoria es la que se hace oficialmente sin un presupuesto público? La verdad es que no sé, es una situación muy difícil de definir. Eso es lo que trasladaba. En la contestación que usted le da al magistrado instructor, dice una frase que quiero que usted nos aclare, que es un poco la clave de esta historia. Dice: yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público. Se refiere usted a las urnas y a la manutención. Exacto. ¿Se refiere usted ahí a la publicidad institucional? No, me refiero a que en ese momento toda la Generalitat está intervenida presupuestaria y contablemente. Y, por tanto, el acto público que hacen los representantes de la Generalitat convocando con la presencia física de unas urnas que no están sufragadas con presupuesto público, pues es un acto que, en fin, es que no sé cómo calificarlo. Bien, yo le pregunto, ¿ahí usted no se refiere a la publicidad institucional? No. ¿No se refiere al material electoral? No, no me refiero a la publicidad institucional. Disculpe, señoría, señor fiscal, debo volver a... ya sé que soy muy pesado y el Tribunal Fiscal nos va a odiar, pero es que el Ministerio Fiscal no solo hace la pregunta, sino que sugiere al testigo la respuesta. Vamos a intentar, por ejemplo, cuando evocamos unas manifestaciones que se hicieron en un periódico, que sea él el que recuerde esas manifestaciones, que las aclare. Si ahí se refiere a... No, pues dice que no. Se refiere vamos a intentar, en cualquier caso, evitar que en la pregunta vaya sugerida ya la respuesta. ¿Habla usted aquí de observadores internacionales en esta manifestación? No. ¿Se refiere a las urnas? Es que además es que las actividades de Diplocat están denunciadas por el Ministerio de Hacienda. Es que están denunciadas por el Ministerio de Hacienda. Quiero decirles, la denuncia que hace la Secretaría de Estado de Hacienda se refiere a ella. Es decir, ustedes, si dice aquí que ha enviado varias denuncias a la Fiscalía General del Estado, imagino que será para depurar responsabilidades penales. Exacto. Y ha enviado denuncias a la Fiscalía de Cuentas, imagino que será para depurar responsabilidades contables. En uno y en otro caso, supongo que es porque ustedes observarían datos de que se había gestionado correctamente. Señor Zaragoza, que lo explique él. Lo del envío al Tribunal de Cuentas y lo del envío a la Fiscalía General del Estado es cierto que lo ha dicho él, pero será mejor que él explique por qué las envió. ¿Por qué las envió? Antes ha dicho, me parece haber escuchado una motivación o una razón, pero si tiene que repetirla, repítala.
como se hace en cualquier investigación administrativa, cuando hay indicios de responsabilidades superiores y se denuncia ante las autoridades judiciales. Y digo, esto es detectaron indicios de posibles irregularidades. Exacto. Que enviaron a la Fiscalía General y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. ¿En relación con qué aspectos concretos, si lo recuerda? Bueno, están en el escrito al magistrado. Sí, pero explíquelo usted. Está declarando, no lo vamos a leer el texto entero, sino explique usted por qué razón. Mire, señor Montoro, la ley no permite que usted lea una respuesta. Sí le permite auxiliarse de datos numéricos que puedan, de alguna manera, enriquecer su respuesta. Con lo cual, el escenario ideal en la respuesta que le está pidiendo el Ministerio Fiscal es que usted dé una explicación sobre los términos de ese informe y, si necesita puntualmente hacer alguna referencia cuantitativa, pues que la haga. Sí, adelante. Pero quiero decirles que son denuncias sobre actuaciones concretas, sobre hechos concretos y que, obviamente, y yo no tengo en la cabeza, o sea, en el sentido, es decir, pero son denuncias relativas a actividades, como les decía, de Diplocat, son denuncias en relación con publicidad institucional, son denuncias relativas a lo que son los resultados de los costes del 1 de octubre, son denuncias de este tipo. O sea, relacionadas con la posible utilización de fondos públicos para esto. Claro, es que ese es el sentido de la denuncia en sí mismo. Por eso estamos denunciando desde el Ministerio y estamos poniendo a disposición de los investigadores los recursos humanos del Ministerio para completar el contenido de esa investigación. ¿Quiere decir eso que, al margen del control total que ustedes tenían a partir del 15 de septiembre, esto excluye la posibilidad de que haya actuaciones irregulares para la financiación del referéndum? ¿O engañosas o fraudulentas? No, o sea, no lo podemos nunca excluir por razón de que realmente un análisis contable presupuestario siempre puede resultar defraudado. Y a eso siempre puede estar engañoso, ¿no?, en algún aspecto, en alguna vertiente, y para eso están las investigaciones de tipo policial y las investigaciones de orden judicial. Y eso es lo que hacemos desde la Administración. Y a ese objetivo responden las denuncias que ustedes hacen desde la Secretaría de Estado de Hacienda, eso a los diferentes organismos competentes. Y también lo hacemos instando la presencia en estos procesos de la Abogacía del Estado, que no es menor, porque eso, que es algo que yo también, como ministro de Hacienda y Función Pública, me preocupo de que no esté presente en unas investigaciones judiciales tan importantes la Abogacía del Estado. Y si me preocupa es porque temo por el patrimonio público, y ese es el sentido. Y, por tanto, estamos apoyando también al Juzgado de Instrucción número 13, con la presencia de Barcelona, con la presencia de la Abogacía del Estado. Entonces, yo decía, todos esos son los indicios que nos llevan a promover estas investigaciones. Esos envíos de información. Eso es. Eso es. Y una última pregunta. Usted creo que lo ha comentado, pero me gustaría que lo explicara quizá con un poco más de detalle. La Guardia Civil, unidad encargada de la investigación, o la cuerpo encargado de la investigación, ha contado con la ayuda y la asistencia de un cuerpo de técnicos del Ministerio de Hacienda a la hora de elaborar esos informes. Exacto. Pues no hay más preguntas. Sí, sí. Muchas gracias, señor fiscal. Cumpliendo, además, perdón, presidente, nuestra completa obligación. Estamos para eso, estamos también para asesorar técnicamente, porque a veces los procedimientos contables presupuestarios, lo que es el Fondo de Liquidez Autonómica, todo esto es complejo, no es fácil de entender y, por tanto, nuestra obligación es precisamente estar presente en esas investigaciones. La Abogacía del Estado tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un pequeño paréntesis y en 15 minutos volvemos. Usted se ha referido a esta labor de asesoramiento de personal del Ministerio que usted dirigía. Mire, disculpe, incluso para conocimiento de todas las partes y del propio testigo, ¿podría usted decir a quién defiende? Sí, con la venia del tribunal al señor Carles Mundó. Sí. No hace falta, señor Montoro, que se escore, porque es que si no, no se graba. Entonces, escuche usted la pregunta, pero luego, al responderla, lo haga en la dirección del micrófono. Sí, con la venia del tribunal. Señor Montoro, usted se refería a esta labor de asesoramiento de personal del Ministerio que usted dirigía y la pregunta que quería hacer es
si sabe usted desde cuándo se producía este asesoramiento a la Guardia Civil, ¿eh? Se produjo a partir de que se inician esas investigaciones y el Ministerio, insisto, y yo mismo dispuse que estábamos a disposición de los órganos investigadores para contrastar ese tipo de informaciones y para hacerlo, digamos, identificable en lo que fuera que escapaban al control ordinario. ¿Y puede concretar un poquito la fecha, aunque sea el mes y el año? La fecha, porque lo que hace el ministro es disponer. A partir de ahí da comienzo los trabajos, las colaboraciones, y yo no conozco ningún tipo de investigación. Por ejemplo, incluso alguna de ellas que me han mostrado, pues la verdad es que es la primera vez que la veo. O sea que eso es también lo habitual y lo normal. El ministro no entra nunca en ningún tipo de expediente de investigación concreta. Sí, perdón, y ese cuadro que le han mostrado, la acusación popular, donde hay unas partidas conceptuales, dice usted que es la primera vez que lo ve. Perdón, ¿me puede hablar un poco más alto? Sí, dice que ese cuadro que le han mostrado la acusación popular, donde aparecen desarrolladas unas partidas conceptuales, que forma parte de un atestado de la Guardia Civil, dice usted que es la primera vez que lo ve. No, digo que es la primera vez, pero me refiero que sé que existe, pero no en el sentido del detalle del cuadro, en el sentido que yo no conozco. Por tanto, no conoce el detalle de la del cuadro. Investigación. Y además que no debo conocerlo. Para eso están los equipos que están colaborando, que están elaborando. Lo que sí que sé es que está haciéndose ese trabajo y esa colaboración, que, insisto, parte de la denuncia del propio Ministerio. Y la persona encargada, dijo usted que era la abogada jefa de... Exactamente, ¿nos podría decir el nombre? Sí, es de doña Carmen Tejera. Sigue siendo la abogada jefe, que se llama abogada del Estado jefe del Ministerio de Hacienda. ¿Sabe usted si a día de hoy todavía se está desarrollando este proceso de asesoramiento con la Guardia Civil? Pues la verdad es que no me consta. No le consta. Porque supongo que ya se seguirá también en términos de lo que son las instrucciones, se está asesorando también las instrucciones procesales que se están desarrollando en Barcelona, en el juzgado de instrucción número 13. Y usted sabe, me imagino que me dirá que no lo sabe, pero yo lo tengo que preguntar, si se levantaba alguna acta de estas reuniones que podía tener la abogada o el personal designado por la abogada con los miembros de la Guardia Civil. Ya le insisto que no conozco ni siquiera el contenido de esas investigaciones, como es lógico. Una cosa es la acción del ministro relativa a que ofrece a los órganos de investigación y otra son ya las reuniones concretas, la elaboración concreta de esos informes y demás. Por eso también en esa entrevista, en que se refería antes el Ministerio Fiscal, yo afirmo que existen investigaciones judiciales en marcha. Es que lo digo literalmente, uno de los entrecomillados. Claro, que conozco que existen investigaciones judiciales en relación con la malversación. O sea, quiero decir, en ese sentido existe la colaboración. Pero es que eso es lo que debe funcionar, la colaboración entre las instituciones. Y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, anteriormente Administraciones Públicas, es realmente una de las grandes administraciones del Estado y está para colaborar con las otras administraciones del Estado y en concreto con la Administración de Justicia en procesos tan importantes como el que se está desarrollando en el día de hoy. Sí, aprovecho para preguntarle sobre ese artículo, porque en este artículo que está publicado es de abril de 2018, es decir, ya se celebró el referéndum. Entonces, el Ministerio Fiscal le ha preguntado sobre, que dice usted que el tema de los locales, y concretamente lo que dice básicamente es que utilizar un local también puede ser constitutivo de un delito de malversación. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿por qué en ese artículo, si hay alguna razón especial, solamente se refiere a esa partida conceptual, que es una de varias que aparecen en ese cuadro o que forman parte de las denuncias, imagino, que se presentaron por su ministerio a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, según nos ha contado?
Bueno, eso es porque en términos periodísticos, en términos de anuncios públicos, se simplifica, y el primero que simplifica es quienes tenemos esa responsabilidad política, ¿no?, de explicar. A veces simplificamos demasiado, ¿no?, de asuntos complejos. Pero no me en este asunto, en esta materia, no me parece demasiado el que funcionarios públicos abran lugares públicos para realizar actos ilícitos. Es que este tipo de singularidad, realmente, si esto ya no es un delito, pues no sé lo que es. Alguien ha abierto un lugar público para que se celebre un acto ilegal. Es así de claro y de contundente. Por eso me refiero, ¿cómo no va a haber malversación? Si hay funcionarios públicos, autoridades públicas que están abriendo locales públicos, a eso me refiero. Sí, y eso es lo que quería decir. Sí, pero señor Montoro, no hace falta que usted haga un esfuerzo de calificación de esos hechos. Sí. Sé que se refiere a unas declaraciones periodísticas, pero aún así intente ya, en la medida en que estamos en el examen de un testigo, intente no hacer una calificación jurídica de los hechos. Sí, con la venia, señoría. Mire, usted ya se ha referido a los diferentes acuerdos que adoptó el Ministerio, que empezaron en noviembre del 2015, que se, digamos, enfatizaron en julio de 2017 y después el 15 de septiembre de 2017. La pregunta es si a raíz o como consecuencia de estos acuerdos que adoptó pues, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la Interventora General de la Generalitat tenía que remitir certificaciones periódicas de información detalladas sobre el control del gasto público. Así es, claro. Efectivamente, este es el sentido del control que se implanta. Es un sentido de control, insisto, en el año 15 y en el año 17 es un control de legalidad en la materialización del presupuesto de la Generalitat. Y el que aplicamos a partir de mediados del 17, ese es un control de pagos, es un control diferente, es un control ya total, donde ni siquiera se transfiere a la Generalitat de Cataluña los fondos que marca a los que tiene derecho la LOFCA, sino que se transfieren a la cuenta del Banco de España, contra la que se va pagando la ejecución del presupuesto de la Generalitat. Y, por tanto, eso es un sistema nuevo, absolutamente nuevo, de control, que fue recurrido por la Generalitat intervenida. Tengo que decir que era mi misma persona la que sustituía al vicepresidente en ese departamento y yo permití que se llevara adelante ese recurso ante el Supremo y el Supremo avaló al rechazar ese recurso este sistema de control de pagos. Esto es muy importante porque el precedente que sienta para los siguientes gobiernos de España en términos de que puede, no ya el Consejo de Ministros, sino la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, amparándose en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, puede intervenir cualquier administración ante la duda de que con un presupuesto público se esté materializando una acción ilegal. ¿En algún momento usted o las personas designadas por usted tuvieron que hacer algún requerimiento formal o informal a la Interventora General de la Generalitat por no remitir o remitir mal o incompletos o con alguna carencia esos certificados de información que iba enviando de forma periódica? Sí. No, si le tuvieron que hacer algún requerimiento formal o informal de que no se enviaban bien o que se enviaban de forma incompleta o que no daba la información a la Interventora General de la Generalitat. Sí que hubo varios requerimientos. Se le iba en términos de que completara la información que se había remitido y todo eso está también en la contestación al magistrado instructor. Lo tienen ahí en todos los archivos y lo tienen, por tanto, en la instrucción. ¿Y cumplió la Interventora General de la Generalitat? ¿Cumplió esos requerimientos finalmente? Cumplió todos, excepto aquellos que fueron objeto de denuncia ante la Fiscalía, porque lo que significa es que hay indicios de ilegalidad.
¿Pero por la información que enviaba la interventora o por el concepto que aparecía en esos informes? Por la información contable presupuestaria que tiene el Ministerio después de recabar la información a la intervención de la Generalitat. Después de esa carta que le envió el señor Junqueras, que ha comentado y ha respondido a preguntas de las acusaciones, ¿siguió la interventora enviando la información periódica? ¿Siguió después, digamos, enviando esa información, esos certificados, la interventora? En paralelo a la carta del vicepresidente de la Generalitat, la interventora de la Generalitat envió otra carta diciendo que había recibido órdenes de interrumpir esa información. Esa fue la carta que también motivó el que fuera objeto de denuncia ante la Fiscalía por la Secretaría de Estado de Hacienda, que es el órgano competente en el Ministerio para ejercer ese control. Yo anuncié públicamente en una rueda de prensa tras Consejo de Ministros que habíamos hecho esa denuncia el jueves por la noche, el jueves anterior al Consejo de Ministros del viernes, y la interventora reanudó la información el lunes siguiente. Es decir, que sí siguió enviando la información. Sí, se reanudó la información, efectivamente. Y esto, hasta que se aplicó el 155, fue así, ¿no? Siguió enviando la información. Sí, sí. Efectivamente, claro, es que estaba en su obligación de hacerlo es una pregunta objetiva. Y cambió de opinión ante la denuncia, insisto. Muy bien. Cuando hice pública que se había hecho esa denuncia. Evidentemente hubo un cambio de posición manifiesto, porque ya le digo que la información la tuvimos al lunes siguiente. Muy bien, pues no hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿Hay alguna pregunta? Señor Pino. Con la venia, excelentísimo señor. Mire, antes de la pausa, el Ministerio Fiscal le preguntaba si personal cualificado del Ministerio había auxiliado a la fuerza policial en la elaboración del atestado, del informe sobre las cuestiones económicas. En dicho informe que elaboraron hay una partida que la Guardia Civil, imagino que asesorada por personal del Ministerio, atribuye a un gasto de 980.313,76 euros de la mercantil Unipos, que son los envíos postales. Con posterioridad, la administradora concursal de esta mercantil entró en concurso, hizo un informe diciendo que no se debía ninguna factura ni que se había cobrado ninguna factura por parte de la Generalitat. Este informe está aportado por la Abogacía del Estado a este procedimiento. ¿Tuvo usted conocimiento de la existencia de este informe posterior de la administradora concursal que desmentía el informe elaborado por la Guardia Civil con el asesoramiento de personal cualificado del Ministerio? No, ya le he dicho que no he tenido conocimiento de los informes concretos y además que no me parece pertinente que el ministro entre en esos informes y lo que no me extraña es que no se haya cobrado. Es que, ¿por qué no se ha cobrado? No aparece ninguna factura porque están intervenidos, pero el acto de ilegalidad no nace en el cobro, sí, disculpe, nace en el devengo. Disculpe, señor Montoro. El concepto jurídico sobre el acto de ilegalidad, si no le tiene inconveniente, le corresponde a los señores magistrados. Usted es testigo, no es jurista y creo que no. Por eso digo que dar lecciones al tribunal sobre los conceptos del delito de apropiación. Vamos a formular una pregunta. Pero cuando usted habla de ilegalidad, más que utilizar ese término, trate de describirnos qué es lo que usted percibe en esos documentos contables. Sí. No, es que ¿qué es lo que percibe usted? No, vamos a ver, los documentos contables, lo que percibes es una intención, llámele así, ¿no? Quiero decir, para no sé ya cómo ser más neutro, ¿no? Una intención. Entonces, la intención, claro, dice, no lo he concretado, claro, porque no lo has concretado porque no tienes los medios de pago, pero tienes la intención
de hacerlo, ¿no? Eso es lo que llamaríamos también en técnica contable el criterio de devengo. Vamos, entonces, pero lo que muestra es la efectividad del control. Que no lo he entendido. Criterio de... ¿Perdón? Ha dicho usted, en términos contables llamaríamos criterio de... No, quiero decir, en contables nace la obligación. O sea, nace la obligación, pero no se puede ejecutar. Y entonces es lógico que diga, oye, yo no he cobrado. Pero no ha cobrado, pero alguien ha contraído esa obligación, pero no puede cobrar porque está interrumpido el proceso, que precisamente ese es el control. Está interrumpido el proceso y a eso me refiero de la efectividad del control que estamos haciendo. Quería hacer solo una, pero ante la respuesta del testigo me he obligado a hacer más. Si usted me acaba de contar a la sala que no tiene conocimiento exhaustivo de los informes, ¿usted conoce si la Generalitat de Cataluña hizo algún encargo profesional a Unipost? Y si es así, si usted lo ha visto. Que estoy razonando sobre lo que usted me está exponiendo. Y yo le estoy haciendo una pregunta en el sentido de que usted me pone un caso concreto y yo le estoy razonando sobre la base y además poniendo en valor lo que es el control y el control de pagos que establecimos. Que no es extraño que cuando existe un control de pagos de esa envergadura, pues se pueda contraer una obligación y luego no materializar un pago. Sí, pero mire, señor Letrado, yo no estoy en la... Perdón, señor Montoro, mire, el señor Letrado lo que le quiere fundamentalmente preguntar, si yo no he entendido mal, es si tiene usted constancia de que la Generalitat encargó algo a Unipost. Era esto lo que quería preguntar. Es fundamentalmente si usted tiene constancia o no tiene constancia. A mí me consta que ha habido un requerimiento de la Guardia Civil en lo que he conocido, ¿no? O sea, en términos de las papeletas, pero no tengo constancia porque yo no he estudiado esos expedientes y en ese sentido el tribunal puede recabar las pruebas periciales, la información pericial. Correcto, es suficiente. Y entonces le pregunto, si usted no conoce con exactitud si la Generalitat hizo el encargo, ¿por qué habla usted de intenciones de pago o no pago? Porque ha habido las denuncias hechas por el Ministerio en relación con, efectivamente, determinados compromisos que está haciendo la Generalitat y tal, y que no es satisfactoria la explicación que nos está dando la Administración de la Generalitat a ese respecto. Pero yo le estoy hablando no de la Administración de la Generalitat, yo le estoy diciendo que la administradora concursal que ha analizado el concurso de Unipost, hace un certificado, pero que además, un certificado de informe que lo ha presentado la propia Abogacía del Estado, en el cual se dice que no hay nada, que no hay ningún importe que se debe, que no hay ninguna factura pendiente y que no había nada devengado. Y yo le pregunto, porque usted ha sido muy contundente y ha hecho unas afirmaciones, a mi modo de entender, graves para los acusados, no tenían intención de pagar. Señor Letrado, sí, disculpe. No, vamos a evitar el debate sobre la prueba de si esa factura está bien emitida, si esa factura hay que cobrarla, si es correcto o no es correcto el informe del administrador concursal. No vamos a debatir, y menos usted con el testigo, si efectivamente esa factura era exigible, si esa factura estaba correctamente emitida. Eso será objeto precisamente del debate sobre la prueba, pero no lo haga con el señor Montoro. Y pido disculpas, me he visto obligado, ya he dicho que quería hacer una, me he visto obligado a hacer más ante la respuesta correcto. Me ha parecido inoportuna de un testigo. No hay más preguntas, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, señor Montoro, muchas gracias por su presencia y puede marcharse. Recoja, por favor, el carnet.